sobre todo para mí. Bueno, resulta que la actividad que van a hacer ustedes es contestar las preguntas de su compañero. A la señorita Gabriela le correspondió responder las preguntas de Tomás Almeida. Entonces ella, para el día miércoles, me va a llevar las respuestas, me va a entregar las respuestas de las preguntas que hizo el compañero Tomás. Bien, la señorita Sofía va a contestar las preguntas de Laia. Javid va a contestar las preguntas de Marianela. Tomás va a contestar las preguntas de Zavala. Daniel va a contestar las preguntas de Carlos, que todavía no ha hecho, ¿cierto? Eh, qué pena, Marianela, diga un número del 1 al 12. Uno. El 1, listo. Marianela va a contestar las preguntas de Sofía. Valentina va a contestar las preguntas de Javid. Zavala va a contestar las preguntas de Gabriela. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben qué preguntas deben contestar. Las de su compañero, pues obviamente el que le correspondió. Vuelvo a repetir. Para Dana, Laia, Javid, Marianela, Almeida, Zavala. Daniel responde las de Carlos. Marianela responde las de Dana. Valentina las de Javid. Gabriela las de Tomás Almeida. Y Zavala las de Gabriela. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Algún No, inconveniente? señor. Valentina, ya dije, las suyas. Javid, Javid. Uy, ya sé. Laia, sí, faltó Laia. Laia, dígame un número. Qué pena, Laia. Un número. ¿Cuál? Quedan. ¿El 4? ¿Sí? Sí. Listo. Usted contesta las de Talía. Las que no ha hecho ella todavía. Si no las hace, ella saca uno y se saca 5, imagínese. Y Carlos contesta las de Mauro. Sí. Y Mauro contesta las de Valentina. O mejor dejemos así. Daniel, conteste las de Laia. Y Laia conteste las de Daniel. Listo. Ah, no, sí, las de Daniel. Ya. Laia, usted contesta las de Daniel. Sí, sí, ya, ya. Usted contesta las de No, Daniel. no, Sí. no. Ven deje cómo estamos. Bueno, listo. Si hagamos esto, si Yo Italia le no, sabía. listo, si Italia no, no hace las preguntas, usted también saca uno, ¿listo? Bueno, Listo, bueno, quedamos así. Daniel, entonces usted contesta eh, las de Carlos. Quedamos así nuevamente, ¿listo? Sí, Sofía, usted contesta las de Laia. Venga, ¿hay alguno que no se acuerde cuál debe contestar? ¿Alguno de ustedes? Para que después no me diga que no saben. Listo, ahora les pido el favor que les tomen pantallazo, por lo menos a las preguntas de sus compañeros, para que sepan cuál es la que tienen que responder. ¿Listo? Para el día miércoles. Quien no me entregue el día miércoles tiene uno. ¿Esto qué es? Es una evaluación. otra algo así. ¿Qué me dijo? Nada, Lenin. Ah, bueno. Listo. Entonces ya sabiendo eso, ya teniendo pues todo claro, vamos a seguir con el tema, ¿no? Con el tema que pues obviamente estamos viendo. Ah, ¿a dónde envían eso?
pues ustedes pueden enviarlo al correo si quieren, o por pues, si por cosas del destino, mm, ustedes no encontraron eso en la plataforma, o que pues se dañó la plataforma, no sé, algo puede pasar, ¿no? Me lo envían al correo, lo hacen en la plataforma, donde ustedes quieran. Lo importante es que lo entreguen. Bueno, entonces ahora vamos a seguir que en el tema que nos interesa a nosotros. Voy a compartirles pantalla y voy a pedirles que por favor lean. La señorita Gabriela todavía tiene la posibilidad de leer o está en un celular que no tiene pantalla. Estoy en el celular, sí, Mm. estoy en el celular. Listo, entonces Valentina, por favor lea. Valentina. La educación como proceso de aculturación. El desarrollo, como diga eso, cultural es un fenómeno que toca a muchas sociedades hoy en día. En, al- en, al- en cualquier zona se queda de que se echan a perder valores culturales transmitidos por la tradición y que el patrimonio cultural va cobrando todavía menos importancia entre la juventud. La generación perdida la llaman debido a esta aculturación. Bueno, la educación como proceso de aculturación, ¿cierto? Entonces, la idea es mostrar cómo la educación en estos últimos tiempos ha servido como un instrumento, pues en este caso negativo, un instrumento negativo. ¿Y por qué? Pues porque se enfoca, se enfoca en otros aspectos, ¿cierto? Más que todo teóricos, dejando de un lado aspectos importantes como la cultura, la tradición y abordar los problemas reales de la sociedad, ¿no? Entonces, debido a esto, pues la educación, pues desde este punto de vista es señalada como un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque no rescata, ¿cierto? No rescata esas tradiciones, o mejor, no aborda realmente o a profundidad, ¿cierto? Los problemas reales que existen dentro de la sociedad. Se enfocan, como ya lo dije, en temas teóricos. Por ejemplo, vamos a aprender, ¿cierto? Matemáticas, vamos a aprender español, vamos a aprender en matemáticas, bueno, dejando a un lado sumar y restar, vamos a aprender en matemáticas en derivar. Listo. Es importante derivar. ¿Por qué? Porque estos ejercicios matemáticos me permiten a mí posteriormente esos cálculos matemáticos realizar o construir ciertas cosas o entender ciertos fenómenos matemáticos que a su vez me permiten a mí construir. Bien, eh, eso está bien, pero también sería importante enseñar el por qué o para qué las matemáticas me sirven a mí para mi vida. O sea, por qué yo necesito aprender matemáticas? ¿Por qué? Entonces es una muy buena pregunta. Y las matemáticas vistas desde como una herramienta para solucionar ciertos problemas que se me presenten a mí en la vida, ¿no? Entonces yo sé que yo en mi vida diaria hago cálculos matemáticos. Voy a la tienda, compro, pago los pasajes. Eso pues obviamente sería muy bueno aplicarlo en términos matemáticos. En cuanto a español, también. Español no solo sirva para aprendernos qué es adverbio, categorías gramaticales, ¿cierto? La función de, bueno, la división de las características de la oración, los elementos de la oración. Sería importante el español como un fomento, ¿cierto?, del conocimiento de la palabra, del buen uso de la palabra, del correcto uso de la palabra. ¿Para qué? Porque de esa manera yo puedo transmitir mejor
lo que siento y lo que pienso. Entonces, la palabra como un elemento muy importante. Entonces, debemos abordar la educación desde otras perspectivas, desde otro enfoque, una educación que nos brinde a nosotros herramientas para podernos desenvolver en la sociedad. Entonces, debido a eso, debido pues al enfoque no equivocado, sino un enfoque más pensado en producir seres, ¿cierto? Para un mercado, seres o personas que trabajen en algo, que sirvan para algo, para realizar ciertas funciones automáticas. Entonces, eso ha llevado a que la sociedad pues sienta o pase por un proceso de desarraigo cultural. Desarraigo es perder, dejar, entonces olvidar, apartarse, apartarse de mi cultura, de mi identidad, de lo que me hace a mí ser, por ejemplo, colombiano. Entonces, eso hace que, obviamente, como lo dice ahí, se echen a perder los valores culturales transmitidos por tradición. Echemos a perder nosotros todo nuestro conocimiento ancestral. Y eso es muy común en ustedes, ¿cierto? En la cultura actual, porque nosotros ya como que nos sentimos que somos colombianos y no somos todo. Somos de todos los países. Somos de los países en donde consumimos, por ejemplo, su música, su televisión, sus programas, su forma de hablar, sus palabras, ¿cierto? Entonces somos un todo. Y eso dentro de ese todo, pues en ocasiones nos hace olvidar realmente nuestra propia cultura, ¿no? Cuando hablamos de desarraigo es eso, es pérdida, es dejar, pérdida, pérdida. Entonces pérdida de nuestra cultura. Bien. Talía, buenas tardes. Talía, ¿usted hizo las preguntas que yo dejé? Bueno, tiene hasta esta tarde para entregármelas. Me las entrega a mí al correo. Yo se las entrego a Laia. Preguntas profundas, preguntas que me inviten a mí a cuestionar la realidad, a querer investigar, ¿no? No preguntas como cuánto cuesta, por ejemplo, un corte de cabello, eso sí, no lo valgo, ¿listo? Entonces vamos bien hasta ahí. Eso. Sí, sí, muy buenas preguntas. Bueno, entonces vamos claro hasta ahí, ¿no? Ya dijimos arraigo, ¿no? Desarraigo, perdón. Ese desarraigo es la pérdida, esa pérdida de valores que a mí me invitan a querer y amar mi cultura, mi tradición. Y eso se da dentro de un marco globalizador, ¿no? La globalización, la integración mundial hace que Neni, nosotros adoptemos qué pena ciertos por el... comportamientos. Neni, Sí, 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 qué pena. Carlos, las preguntas, ¿las hizo? sí, eran tres, ¿cierto? 5, Ah, sí, no, yo hice tres, pensé que eran tres. listo. No importa, me tiene que hacer las 5 preguntas. Se las envía al correo, ¿vale? Sí, envíamelas, pero venga, máximo a las 5. A las 5, Daniel, a las 5, Carlos y a las 5, Talía. Si son las 5 de la tarde y no me han entregado nada, tienen uno. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces estamos hablando de la culturación en la educación. Algo muy importante. Muchachos, pongan atención porque este es un tema que los toca a ustedes. ¿Bien? Laia, por favor, lea. La globalización podría ser una de las causas mayores del desarraigo cultural. En efecto, tomando como ejemplo el caso de África en general, y principalmente del Gabón, constatamos que los jóvenes rechazan su cultura intentando identificarse con adolescentes de la cultura occidental que ven en la televisión. Sin embargo, otra causa importante puede explicar este rechazo cultural: la educación. En sí, la educación es buena, nos permite descubrir, instruir, instruirnos, conocer otros mundos y es una causa principal de desarrollo de una nación.
De hecho, una nación se desarrolla y se evoluciona según la educación que reciben sus ciudadanos. Ahora bien, ¿qué clase de educación reciben los jóvenes en Gabón? ¿Cómo puede ser esa educación causa de la aculturación de los jóvenes gaboneses? Muy bien, esas preguntas las vamos a contestar. ¿Cómo? Yendo hasta Gabón. Bueno, ya sabemos que ese desarraigo cultural, esa pérdida de nuestra cultura, ese abandono de nuestra cultura, de nuestra propia cultura, es producto, entre otras cosas, de la globalización. Ya lo expliqué, la globalización como proceso de integración mundial que obviamente trae diferentes culturas de otros países a la nuestra. Entonces nosotros queremos parecernos, por ejemplo, bueno, los chicos quieren parecerse a la cultura K-pop, ¿no? Ya quieren parecerse a esos cantantes, a los grupos de Corea, coreanos o japoneses. Las niñas, pues no sé qué quieran parecerse a las modelos, no sé, ¿no? Em, Queremos parecernos a los traperos, raperos, reggaetoneros, a los personajes de la Virgen de Guadalupe, Rosa de Guadalupe. Entonces queremos copiar ciertos patrones culturales de otros países porque los asociamos con desarrollo. Vamos a copiar el patrón cultural en Japón, pues porque Japón representa desarrollo. Vamos a querer aprender inglés porque es que el inglés representa desarrollo. Entonces, aprendemos nosotros ciertos patrones o comportamientos culturales de otros países porque nos lo muestran como algo que trae desarrollo. Porque no aprendemos, por ejemplo, como estamos hablando ayer, ¿no? Vamos a aprender a hablar como hablan los Kogi. No, primero inglés. Los Kogi no. Los Kogi después. Bien, entonces esa globalización es un producto, una causa, ¿sí? De ese desarrollo cultural. Entonces, el desarrollo cultural promueve un rechazo de la cultura. Y otra causa que abordan aquí que aborda aquí la lectura es la educación. Entonces, la educación, al ser un instrumento positivo, porque nos permite preguntarnos, descubrir, indagar, instruirnos, conocer, entender mi realidad, pues es vista o es utilizada de una manera negativa. Ahora, pues no sé si sea intencional o no. En muchos casos sí, pues porque la educación se puede prestar para preparar jóvenes para un fin y es suplir una demanda de trabajo en el mercado. Bien, entonces aparecen estas preguntas. ¿Qué clase de educación reciben los jóvenes de Gabón? Bueno, ¿y por qué Gabón? Pues porque este estudio que está, bueno, esto que estamos leyendo sobre la educación como proceso de aculturación, pues lo hicieron gracias a un estudio que hicieron en Gabón. ¿Alguien sabe dónde queda Gabón? Gabón, Gabón. Bueno, Gabón queda en África, ¿no? Entonces, para que se ubiquen ustedes dónde queda África. Entonces, para que sepan. Voy a mostrarles. Sí, Javid dijo África. No lo escuché, pero él dijo eso. ¿Lenny me está llamando? ¿Que yo le estoy llamando? Sí, es que No, escuché Carlos. Ah, bueno, qué pena. de pronto lo llama alguien. Mire, Gabón. Esto es África. África. Y esto rojito es Gabón. ¿Ya? Ya lo pudieron ver, ¿no? Sí, Rabón o jabón, jabón. Bueno,
que vamos a seguir con el tema, vamos a seguir con nuestro proceso de aculturación, tomando como ejemplo eh, Gabón. Carlos, lea. Señor, Ah, lea. pero ahora uno puede agrandar un poquito, es que estoy desde el celular. Mire, sí, muy bien, lo felicito que desde el celular pueda leer, ¿no? Lo felicito que haga ese esfuerzo. Lea. Ahí de notar, ¿pero qué parte leo? Ha de anotar esto. Bueno. Ha de notar como la mayoría de países africanos que son antiguos colonias africanas, Gabón ha copiado su sistema educativo y modelo en Francia. El país que independizó el 17 de agosto de 1960. Esto sí, no es algo negativo, que, puesto que no se habla del sistema escolar ni las escuelas antes colonizadas en África Negra. Sí, muy bien. Se nota que usted, pues obviamente tiene problemas de lectura, pues hoy, pues debido al celular, ¿no? Lo que me está diciendo a mí es que Gabón, al igual que la gran mayoría de países africanos, como ya lo sabemos, fueron colonias de países europeos. Gabón, en ese sentido, fue una colonia francesa. Y Francia, al llegar allá, y al ser colonia, recuerden la colonia, el colonización es traer instituciones de ese país al otro lado, implementó o instauró su sistema educativo. Entonces, Gabón tiene el sistema educativo francés. ¿Y por qué? Pues porque Gabón fue una colonia francesa. Ahora, ahí lo ven como algo positivo. ¿Por qué? Porque antes no se tenía un sistema educativo. Fue gracias a Francia que se instauró en Gabón. ¿Listo? ¿Cuándo se hizo? Pues cuando llegaron. ¿Cuándo se independizó? Bueno, esta es la fecha de independencia, por si quieren saber. Eh, Hasta ahí vamos bien, ¿no? Marianela, lea por favor esto. Copiar el modelo del sistema educativo europeo ha supuesto imitar también los contenidos curriculares que se transmiten en la escuela, incluyendo los libros de texto, los manuales. Por consiguiente, los jóvenes africanos estudian en la escuela lo mismo que los franceses aprenden en su país. Una de las ventajas de esto es que son capaces de seguir sus estudios fuera de África en universidades europeas con docentes mejor calificados y unas estructuras más actualizadas. Lo que se puede considerar un fallo es que se han olvidado de adaptar este sistema educativo a las realidades de cada país africano que lo adoptaba, introduciendo también contenidos relacionados con la cultura, la tradición, la identidad de cada zona. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo es que la educación es un instrumento importante, muy valioso, pero también es un instrumento que puede ser positivo y negativo. Positivo en el sentido que promueve la investigación, el cuestionamiento, el conocimiento, el preguntarse, el entender, ¿cierto? Y la parte negativa es que, según esto, genera un desarraigo cultural, es decir, hace que yo pierda mi identidad como ciudadano, por ejemplo, colombiano o africano o gabonés. ¿Y por qué? Pues porque adoptamos ciertos patrones culturales de otros países. Entonces yo al adoptar ciertos patrones culturales de otros países, pues obviamente hago que éste reemplace la cultura o ciertos aspectos culturales que yo conocía antes. Y si yo lo reemplazo, yo desde mi imaginario considero que si lo reemplacé es porque son mejores. Considero que lo de afuera es mejor que lo que yo tengo. Mi cultura es inferior a la europea o a la norteamericana. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me baso eso? ¿Por qué digo eso? No es porque yo realmente lo crea, simplemente es porque a mí
me lo quieren mostrar así. Por eso yo aprendo inglés y tengo que aprender inglés por obligación. ¿Listo? Entonces, aquí hay partes buenas, partes positivas y partes negativas. Primero, que trajo un sistema educativo a un país que no lo tenía. Listo, positivo. Otro, que los estudiantes africanos aprenden ciertos patrones educativos europeos. Eso les facilita su camino para las universidades europeas. Positivo. Pero hay algo también negativo. Cuando yo traigo un modelo, por ejemplo, económico, político, cultural, social, a un país diferente, pues puede traer problemas, porque su mismo nombre lo indica, es diferente, tiene problemas diferentes. Yo no puedo traer un sistema educativo, por ejemplo, de Japón, Japón que es sistema, o de Finlandia, que son sistemas educativos que, aparte de que fomentan el orden, la responsabilidad, también fomentan la libertad, el autoconocimiento, la felicidad para aprender. Es decir, yo le enseño al estudiante a que ame realmente la educación. ¿Y cómo le enseño? Pues diciéndole a él que tome para sí lo que realmente él necesita. No le embuto todo a la vez, ¿no? Como hace nuestro sistema educativo, ¿no? Le embutimos todo a la vez, le embutimos, pues obligamos al estudiante a aprender un montón de cosas y por eso no lo aprende, a aprenderse de memoria un montón de cosas, le enseñamos al estudiante que lo que nosotros le decimos es lo correcto, ¿cierto? Es lo que le importa y el estudiante obviamente aprende por obligación, no aprende porque le gusta. Será muy bueno que el estudiante aprendiera o tratara de estudiar algo que le Lenin, guste, ¿sí? ¿usted cree que pues la educación acá o en los colegios dan cosas innecesarias o algo por el estilo? No es que den cosas innecesarias, simplemente se enfocan en asuntos que muchas veces son irrelevantes, o sea, no son importantes. Por ejemplo, una educación muy buena sería en la que el estudiante en sí sea la parte central y no el libro y no el profesor. Por ejemplo, que el estudiante sea el actor principal, que él sea el que realmente lleve la educación. O sea, que el estudiante diga, bueno, yo aprendo a mi ritmo, pero debo llevar un ritmo, ¿no? Yo aprendo lo que yo necesite, yo aprendo lo que a mí me gusta. Yo participo, yo cuestiono, yo me levanto de la clase, yo pido la palabra, yo investigo. Es decir, ustedes como estudiantes son los que deben llevar el proceso educativo porque es de ustedes, porque son ustedes los que están aprendiendo. Pero pues obviamente eso necesita un cambio revolucionario desde su misma concepción ideológica, desde su mismo pensamiento. Por ejemplo, yo le digo, muchachos, ustedes, le voy a dar la libertad para que ustedes, por ejemplo, estudien un tema y me lo traigan la próxima clase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Cuénteme usted, Carlos, ¿qué pasaría si yo le digo, muchachos, háganle, tranquilos? ¿Qué pasaría si yo trajera ¿Qué un tema pasaría? y No, 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 que yo les diga, muchachos, mira, hoy no voy a hacer clase, mire, ¿sabe qué? Agarren un libro y pónganse a leer en esta hora, listo, háganle. ¿Qué haría usted, Carlos? pues no lo leería? Obviamente no, ninguno de ustedes lo leería, porque estamos acostumbrados, y eso no es culpa de ustedes, sino es culpa de nuestro sistema educativo, a tener un celador, a que nos evalúen, a que nos pongan nota. Es más, hacen algo y, profe, ¿cuánto saqué? Y si no le ponen nota, y viene que, perdí el tiempo, no hice para nada. ¿Pasa o no pasa? Entonces, si ustedes se responsabilizan que el aprender les va a servir a futuro a ustedes, porque va a ser una herramienta para ustedes y para su vida. Porque es que nosotros le enseñamos, por ejemplo, en un salón en un colegio público a 50 personas, listo, lo sentamos. Debemos entender que esas 50 personas tienen capacidades diferentes, capacidades de aprendizaje diferentes, problemas en sus casas diferentes. Entonces yo como pretendo enseñarle un montón de cosas
a un estudiante que ni siquiera sé cómo piensa, qué siente, qué le pasa, pues es el mismo sistema educativo. ¿Por qué? Porque el profesor no tiene tiempo para estar indagando a los 50 estudiantes, porque aparte de 50 estudiantes tiene como unos 300 más. Entonces, el sistema educativo debe fomentar es la imaginación, el amor al estudio, el querer leer, el querer investigar por ustedes mismos. ¿Quiénes de ustedes te han dicho, profesor, mire, yo miren lo que investigué, quiero exponerlo? Ninguno. Es más, ni siquiera traen trabajos cuando uno los obliga. ¿Cómo será cuando uno no los obligue? No les va a importar. Ahora, el problema es ese, el problema es que debemos nosotros, entre todos, ¿no? Debemos llegar a un punto, a un acuerdo donde digamos, bueno, a mí me gusta esto. Por eso generalmente, pues yo digo, hagan lo que ustedes, o sea, busquen preguntas que ustedes quieran o un tema que a ustedes les guste, generalmente, pues porque si yo digo un tema que les guste a veces van a traer cosas insignificantes o cosas que, bueno, aunque insignificantes para mí, ¿no? Que ese es el problema. No para ustedes, porque para ustedes puede ser muy importante, por ejemplo, saber cuántos colores tiene el arco iris, ¿sí? Entonces, la educación debe ser una herramienta, y esto es un análisis, ¿no? Ustedes ya están en octavo y noveno, entonces ya empezamos nosotros a tener una concepción diferente, ya el jueguito, ya ese tipo de cosas de pasarla chévere en el colegio, pues debe dejarse un poquito de lado, pues porque a medida que pase el tiempo, vamos tomando mayor responsabilidad, ¿listo? Eh, aquí en Almeida, Lea, Ya es que se ve celular. otro, todos en bueno, listo. ¿Desde dónde? Espere, tranquilo, Talía, Lea, Ah, bueno. sí, Voy, tranquilo, Talía, Lea, voy. vaya, Espere que es que no me aparece la esta, me aparece solo su muñequito. ah, ¿en serio? Sí, ya, no me Ahí les aparece. estoy presentando, Ya. ya, Eh, tranquilos, desgraciadamente, sí, esa, desgraciadamente el hecho de que se vehiculen contenidos que resalten como único referente cultural, las del occidente tiende a insinuar que las culturas locales son inferiores a las de Europa. Eh, como consecuencia, los jóvenes africanos acaban pensando que es mejor adoptar esa cultura y les da vergüenza identificarse con su propia cultura. Este resultado no favorece el desarrollo de los países africanos, puesto que si uno no siente apego por una cosa, pocas ganas no, pero le da tendrá, bien, pocas ganas tendrá de luchar por ellas. Si los jóvenes africanos no sienten orgullo por sus tradiciones, por sus tierras, por su patrimonio cultural, pocos esfuerzos harán para salvaguardarlas y participar en el desarrollo de sus naciones. muy bien, dígale a su mamá o no sé, a Samuel que no haga cosquillas. No, es que yo estoy ahorita. Esta es una reflexión muy buena. Esto ponga la atención a esta reflexión que es muy buena, muy importante. Cuando hablamos de vehicular, pues en ese sentido está directrices, llevar la dirección. Entonces, vamos a llevar una dirección en cuanto a la educación que resalte el referente cultural de nosotros. El problema de ellos es que resaltan el referente cultural occidental, o sea, de esos países que consideran superiores. Entonces, si yo considero mi cultura como inferior, pues obviamente la rechazo y ahí aparece el desarraigo cultural. Una causa del desarraigo cultural es que dentro de mi concepción ideológica, bueno, dentro de mi imaginario, considero que mi cultura, la mía, es inferior a las demás. Y como yo considero que es inferior a las demás, pues obviamente, ¿qué hago? La escondo, la rechazo, copio otras, la reemplazo. A eso se le llama desarraigo cultural. Ténganlo presente porque lo voy a preguntar. Entonces, ese desarraigo cultural tiene como una consecuencia muy importante y es la adopción de culturas diferentes a la mía, porque las considero superiores, ¿ya? Entonces, dentro de esta lectura,
los jóvenes gaboneses, son de Gabón, si rechazan tu cultura, pues trae consecuencias graves y profundas, porque rechazan su tierra, quieren dejar esa ciudad, ese país, ese continente e irse a buscar el famoso sueño americano, ¿no? Yo olvido todo que soy colombiano, soy africano, me voy para Europa o para Estados Unidos. Rechazo mi patrimonio cultural y si no me importa mi patrimonio cultural, pues no lo cuido. Si no me importan las tradiciones, por ejemplo, y la cultura indígena, pues no la cuido, no me importa, la rechazo. Entonces, ya no escucho ni fomento los bailes típicos y tradicionales colombianos, producto de esa mezcla entre africanos, indígenas, mestizos y blancos. Rechazo la cumbia, la guabina, el porro. ¿Qué otra hay? ¿Qué otra? Esos aires tradicionales colombianos, el bambuco. Entonces lo rechazo y ahora lo cambio por el reggaetón, por el trap, por la guaracha, por el K-pop. ¿Y por qué lo hago? Pues porque dentro de mi imaginario considero que eso es civilizado. Es más, las famosas invitaciones, no, vamos para una fiesta donde vamos a escuchar toda la noche guabina, porro y cumbia y bambuco. Ustedes no van, se van a una donde haya guaracha, ¿no? O reggaetón, bueno, o la música que ustedes escuchen. Entonces, nosotros rechazamos nuestra propia cultura, nuestra forma también de vestir trata de imitar a lo que está afuera. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es la cosa esa que usted dice de K-pop? El K-pop, creí que era algo más profundo. Bueno, el K-pop es los grupos musicales y la cultura musical coreana. Son grupos. Ah, ya. Bueno, los otakus son los que saben, ¿no, Javid? Sí, K-pop, sí, esa. Sí, lean que Marianela escribió. Sí, es que Talía lo escribió como se lee, ¿no? Es que no sabía cómo se escribía ni qué es eso, nunca había escuchado la No, pues palabra. lo importante, bueno, yo lo digo no porque sea importante, pues lo importante no es cómo se escriba o cómo se diga, sino lo importante es entender que nosotros tratamos de copiar, ¿cierto? Tratamos de eso. Eh, tratamos de querer ser ellos, no querer ser colombianos, sino querer ser ellos. Ahora, como lo dije, no es porque nosotros levantemos un día, ay, no, yo quiero hoy ser norteamericano. No, 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 no. Es porque hay un proceso educativo que dice, vengan, aprendan inglés, muchachos, el inglés es lo más importante, el inglés, el inglés, el inglés, el inglés, el inglés. Entonces, si usted no aprende inglés, no es nadie. Entonces, usted se crea en su imaginario que, uy, yo no soy nada porque no aprendo inglés, y ahora mi vida va a ser una porquería porque no aprendo inglés. ¿Y ahora qué hago? ¿Aprenda francés? No, 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 tiene que ser inglés. Entonces, pues, claro, aprender inglés porque yo puedo, dentro de este sistema capitalista, pues tener mejores y más acceso, ¿cierto? A ciertos trabajos. Pero aprendamos inglés no como una necesidad impuesta por una cultura que quiere dominarnos, sino como una herramienta para poder alcanzar un objetivo que yo tengo. ¿Cuál es su objetivo? Listo, yo quiero estudiar en el exterior, pues aprendo inglés. Pero si yo quiero callen para siempre. Listo. Estoy al lado de Genius. Van a ingresar al chat y van a ver esto. Voy a enviarles a ustedes, obviamente, esa lectura. También se pueden apoyar con el video, que lo voy a subir hoy. Hoy voy a subir este video y como título lo voy a subir en el, en la plataforma y obviamente también en YouTube, ¿no? Pero lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo miren
lo escuchen nuevamente y puedan responder esa pregunta. La pregunta es, sí, 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 a la plataforma y también a YouTube como lo hago siempre y también se lo envía al correo como lo hago siempre, ¿ya? Con base en la lectura, la educación como proceso de aculturación, ¿cuál lectura la que hicimos? Escribe un escrito argumentativo donde plasme si la situación que se vive en Gabón se da o se dio en Colombia, y si los jóvenes hoy en día rechazan su cultura ancestral. Sencillo, reemplacen todo Gabón y quiten Gabón y pongan Colombia. Y ya. Ahora, no es que copien y peguen eso, ¿no? Sino que quiten todo, Gabón, olviden Gabón. Ahora miremos a Colombia. ¿Cómo es el sistema educativo que creen ustedes que da en Colombia? Con las explicaciones que yo di. Entonces analicen. ¿De cuántas hojas? Vamos a hacerlo como Eric, ¿no? De 24.822 caracteres. No mentiras. Eh, máximo 2 hojas, mínimo una. Muchachos, pueden empezar a hacerlo desde ya, me lo envían, yo lo reviso, yo lo corrijo. Le voy a pedir un favor. Primero, no de Eni, internet, ¿sí? ¿qué es lo que toca hacer con base a la lectura? ¿Sacar qué? Ah, ya, es cierto que usted tiene esto. Con base en la lectura, la educación como proceso de aculturación, bueno, lo que yo acabo de explicar, todo lo que expliqué en la clase, ustedes van a a escribir un texto argumentativo. Por ejemplo, Carlos dice, sí, en Colombia hay un fuerte, esto, un fuerte desarraigo cultural porque la gran mayoría de estudiantes colombianos quieren parecerse a los norteamericanos. Listo, pero argumenteme por qué, ¿ya? O no, porque los jóvenes rechazan la cultura ancestral indígena, colombiana. Bueno, ¿y por qué? Entonces, es argumentarla. Cuando argumenten, traten de ponerle lógica, no escriban, pues traten de escribir con coherencia, cohesión, bien argumentado. Eh, si quieren empezar a escribir, ya háganlo, me lo envían, yo se los corrijo, me lo envían al correo, ¿listo? ¿Alguna pregunta, inquietud? Voy a enviarle una vez esta lecturita. Voy a enviárselas ya a su correo para que pues lo puedan tener. ¿Alguna pregunta, muchachos? No quiere decir que lo saben todo. Ay, esto, ¿alguien está hablando con Mauro?